51, el tema es la confesión de un pecador arrepentido. El propósito es mostrar cómo es el arrepentimiento bíblico. Porque a veces alguien puede hacer una confesión de pecado, pero no experimenta un arrepentimiento bíblico. Y yo creo que el rey David en este salmo deja ver cómo es el arrepentimiento bíblico, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando poco a poco el salmo a medida que avancemos. ¿Salmo 51? Salmo 51, sí. Todo. Todo, sí. Okay. Entonces, el contexto es que el rey David está en la terraza de su palacio. Yo estuve en Israel hace 2 años y vimos las ruinas del palacio. Y el palacio hay una montaña así y hay otra montaña así. El palacio está construido en este lado. Entonces, obviamente el palacio no es una casa normal, es mucho más alto. Y desde la terraza se ven todas las casas enfrente. Entonces, cuando yo fui allá dije, ¿tiene sentido lo del Salmo 51? Bueno, que está descrito en Primera de Samuel, cuando David peca. Él ve a Betsabé tomando un baño, la desea, la llama, la manda a llamar. El texto, como es una narrativa, no da detalles. Pero suena como que la llamó y se acostó con ella. Pero yo creo que es posible que lo que está sucediendo es un proceso de conocerla a ella, de hablar con ella, y ella se involucra con un adulterio del corazón, con él, porque el esposo de ella no está. Entonces la mujer adultera en su corazón cuando ella cede sus emociones a un hombre que no es su esposo, ¿sí? El hombre adultera en el corazón cuando desea a una mujer. Entonces eso sucede en el corazón, se lleva a cabo el adulterio y obviamente eso crea un problema porque ella queda embarazada y Urías hitita es el esposo. Entonces David lo que hace es que manda literalmente a matar a Urías cuando hace que lo pongan al frente de la batalla y lo dejen solo. Entonces él trata de solucionar, ese pecado le lleva a otros pecados, manipular y al homicidio, y él como rey hace todas estas cosas, tiene la autoridad como rey, no para hacer esto, pero él se toma la autoridad para hacer todo esto, que es el adulterio, es el homicidio, es el mentir, es manipular su posición, y todo por causa de cubrir el pecado del adulterio. ¿Puedo preguntar? Sí, hablemos, claro. El rey tenía, sabemos que por ser rey tenía jurisdicción sobre su pueblo, pero tenía esa jurisdicción de una manera abierta. No, Dios le prohíbe a los reyes que tengan muchas mujeres y él ya tiene varias esposas. Me refiero, tenía que haber un proceso o simplemente decir, esa me gusta, y hablando en términos coloquiales, en términos así. Sí, no, y se fijan en las escrituras, son los reyes y los ricos los que hacen eso. La gente normal no tiene más que una sola esposa. Entonces, tener más de una mujer es una violación a lo que Dios estipuló para un rey. No tener muchas mujeres, no tener muchas riquezas y no tener muchos caballos. Y el rey David guardó las otras porque él dedica sus tesoros al templo después. Pero en cuanto a las mujeres, él no se guardó. La arrogancia de su corazón. Pastor, ¿y qué es muchas mujeres? Él tiene 6 esposas y tiene concubinas. Ajá. Entonces, ¿Hasta qué cantidad de mujeres era permitido? Pues no era permitido. Ellos se daban ese permiso. Ellos se daban ese permiso porque la cultura lo aceptaba con los que eran gobernantes o grandes, pero no es bíblico. Lo que pasa es que cuando leemos el texto, en la narrativa no dice si es bueno o es malo. Entonces se puede uno quedar con el concepto de que esto es aceptable. No, nomás lo narra. Dice que no podía tener muchas mujeres. Sí. Dice así, no, pero entonces sí podía tener varias mujeres. No, debería tener una nada más. Okay. Sí, porque el orden de la creación está desde Génesis, es un hombre y una mujer. Y es quebrado después por el hombre en el capítulo 4, el hijo de Caín habla de adulterio, está haciendo un canto de adulterio. Entonces es el pecado del hombre. Sí. Entonces, entonces David es confrontado por el profeta Natán acerca de su pecado y la respuesta de David es arrepentimiento. Allí donde David muestra que su corazón es conforme al corazón de Jehová, en que David responde al llamado que Dios le hace a través de Natán y se arrepiente, confiesa su pecado. Y en el Salmo 51 él escribió cómo fue su confesión. Entonces el primer punto es buscando la misericordia y compasión. Versos 1 y 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a orar. Padre, enséñanos, ayúdanos a ir a este texto, Señor, con la mente abierta, un corazón dispuesto para ser ministrados por lo que tú nos quieres enseñar, Señor, especialmente en esta área del arrepentimiento, que es de la manera bíblica como debe de hacerse. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Salmo 51, todo el Salmo contiene 20 verbos imperativos. Los verbos imperativos son los que indican una orden, pero en este caso están en el contexto de oración. Cuando oramos y le pedimos a Dios son verbos imperativos, no porque demandamos de Dios, pero porque suplicamos a Dios. Entonces hay 20 ocasiones en que el rey David habla así delante del Señor. Y fíjense que comienza el verso 1, ten piedad, eso es imperativo, es un ruego, es decir, está esperando la respuesta del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, es decir, él sabe que depende completamente de la misericordia del Señor, él no tiene nada que presentarle al Señor allí. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, acude a la misericordia de Dios, acude a la compasión de Dios. Y fíjense que en la segunda línea del verso, entre 1 y 2, el verso 1, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, ya está hablando de una acción de parte de Dios para responder por la compasión. Y el verso 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, algo clave aquí en la confesión no es una conversación con Dios. La confesión es un clamor a Dios. Es un clamor y es un acercamiento para pedir por la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia? Porque yo no tengo nada que pedirle a Dios. Yo no puedo demandar nada de Dios. La razón por la que Él me puede perdonar es porque Él es misericordioso. Y esta misericordia es posible porque Jesucristo muere en la cruz. Ahora, en el tiempo de David, esto no ha sucedido, pero está la promesa de Dios. Entonces, cuando David apela a la misericordia de Dios, tiene que haber un castigo para el pecado de él. Y el castigo es la muerte. Pero David no va a pagar con su vida. Alguien más lo va a hacer, ese Señor Jesucristo. Entonces, la confesión lleva al creyente a buscar a Dios basado en la misericordia de Él, que es posible porque hay un sacrificio por ese pecado. Sí. Pastor, pero David tenía conocimiento de Jesucristo. Sí, el Salmo 22 lo escribió él. Dijo el Señor a mi Señor. Sí, Salmo 101, si no estoy mal. Y en el Salmo 22 él describe, han horadado mis manos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, sí, David sabe del Redentor. Y la promesa que Dios le hizo a él en el libro de Samuel indica que siempre va a haber un rey sentado en su trono por la eternidad. Y no puede ser su hijo, tiene que ser el Mesías. Entonces Dios siempre habló de la promesa del Mesías. Entonces David, fíjense, David no está apelando a que Dios sea injusto. Cuando hay pecado, ¿cuál pecado castiga a Dios? Todo pecado. Puede ser un mal pensamiento, puede ser una mala mirada, puede ser una acción no hecha o mal hecha. Todos los pecados los castiga Dios. Entonces, pedirle a Dios, ten misericordia, ten compasión de mí. Pasa por alto mis pecados. ¿Y quién va a pagar por ese pecado? Si no hay un pago por ese pecado, Dios es injusto. Entonces, la misericordia a la que Él está clamando, la compasión de lo que Él está pidiendo, está basada no en injusticia, sino en la justicia de Dios derramada sobre su Hijo Jesucristo. Lo cual hace posible que Dios muestre misericordia con el pecador. Que Dios, en un sentido, pase por alto el castigo para él. ¿Sí? Entonces, acercarse en una confesión genuina es buscar la misericordia de Dios. Misericordia es el término Hesed en hebreo y indica un amor inagotable de Dios por su fidelidad a su pacto. Dios es fiel a su pacto y da un amor inagotable. Está basado en el pacto. El pacto es el mosaico al que se refiere, que va a llevar al pacto de Jesucristo en la cruz. Y Dios es fiel a esos pactos, por eso Él muestra esa bondad, esa misericordia. Y le dice, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. Maldad, transgresión, pecado, está reconociendo su maldad.
se declara, fíjense, él se declara como transgresor, como malvado y como pecador. Y está suplicando por las misericordias que Dios le borre, que le lave y que le limpie de su pecado. David es conocido por odiar lo que Dios odia. David odia a los enemigos de Dios. David se conoce por eso, así es en las batallas. Y está usando este odio contra sí mismo, porque él es el agresor en este caso. Se siente manchado y le pide a Dios, borra mi transgresión. Está sucio, pide que lo lave por completo de su maldad, de su impureza, le pide que lo limpie. Fíjense, la confesión bíblica me muestra que yo no puedo borrar mis pecados. Mi oración no me borra mis pecados. Mi lamento al clamar a Dios no borra mis pecados. Es Dios. Y eso es posible por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si han oído, hay gente que dice, ya que yo esté bien, entonces voy a la iglesia. Ya que yo esté bien con Dios, voy a la iglesia. Eso es imposible. Nadie puede limpiar sus propios pecados. Porque eso es negar la obra de Cristo y hacer a Dios injusto. Entonces Dios demanda santidad y pureza en varias partes. Primera de Pedro, en Isaías 6, habla de la santidad de Dios. Y David no busca otra cosa más que eso, lo que Dios exige del hombre. Ser limpiado para ser santo delante de Dios, para poderse presentar delante de Dios sin la culpa del pecado. Entonces, el pecado, una ilustración que uso aquí es, no confesar el pecado es como vomitarse y estar untado de vómito y quedarse sin cambiarse. Es lo mismo. Así de horrendo es el pecado, porque el pecado ofende a Dios. El pecado es abominable a los ojos de Dios. Entonces, al confesarlo, tiene que haber un ruego, una súplica delante de Dios por su misericordia y por lo inmenso de su compasión. Ahora, fíjense, David sabe que Dios es misericordioso y David sabe que Dios es compasivo. Cuando él es tentado para hacer el censo y viene la plaga sobre el pueblo, el profeta le dice, ¿qué quieres? ¿Que tus enemigos te ganen varias batallas o caer en las manos de Dios? Y dice, no mis enemigos, pero Dios, porque yo sé que Él es misericordioso y compasivo. Entonces, sí, pero Él sabe eso de Dios. Dios es justo, pero Él es misericordioso y compasivo. Tengamos en cuenta este punto. La misericordia de Dios es posible por el sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo, Dios no pudiera mostrar misericordia porque terminaría siendo injusto al no castigar nuestros pecados. Cada vez que yo peco, ese pecado es castigado con toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Entonces yo necesito recordarme de eso cuando clamo por la misericordia de Dios. Justificación. Sí. Entonces, no asumimos que Dios tenga que hacerlo, suplicamos porque Él es misericordioso. Segundo, reconociendo que solo uno es justo, versos 3 al 5. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David está hablando de su condición pecaminosa. Y no dice, bueno, dejémoslo ahí en el verso 13, me voy moviendo. Toma responsabilidad por su pecado. Fíjense que no dice, la mujer que tú pusiste delante de mí, tú eres soberano, Señor, y mira a esta mujer, ¿por qué no la quitaste o por qué no impediste? Él no saca nada de eso. Él admite su culpabilidad, toma plena responsabilidad. A veces alguien confiesa pecado con otra persona y dice, lo que pasa es que estaba bien cansado y pues mira todas las circunstancias y mi enfermedad y eso me llevó a hacer eso. Eso no es confesión. La confesión bíblica es tomar plena responsabilidad. Una aplicación es decir, yo soy culpable, yo causé esto. Ahora, en the back of my mind, en mi perspectiva general, yo sé que estaba bajo presión, yo sé que estaba bajo esto. Nadie me obligó a pecar. Yo tomé esa decisión. Entonces yo tomo la responsabilidad cuando confieso mi pecado, para que sea una confesión. Porque dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces hay una responsabilidad completa de parte de Él. El culpable es Él. El verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora reconoce que su pecado no es algo oculto, no es algo secreto, no es algo en las tinieblas,
es algo que Dios mismo fue testigo de lo que él estaba haciendo. Y no lo mató en ese momento. Él sabe que Dios está mostrando misericordia y reconoce, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces la confesión bíblica lleva a reconocer que el primer ofendido con mi pecado es Dios. Siempre Él es el primer ofendido. Entonces cuando pido perdón a otra persona por mi pecado, yo tengo que comenzar con Dios. Entonces mi primera confesión tiene que ser con el Señor, yo te ofendí. ¿Sí? Y Él aquí reconoce la omnisciencia de Dios, pero no solo eso, lo inmundo de haber hecho lo que hizo en la presencia de Dios. Entonces todo lo que nosotros hacemos está delante de Dios. Él es juez supremo y justo y sabe que si somos juzgados por Dios sin misericordia, somos consumidos inmediatamente. Entonces dice David, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El único justo es Dios. El hombre, nosotros no podemos proclamar, podemos afirmar ser hombres justos, pero con mucho cuidado, porque nos equivocamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estoy, digamos, si yo tengo un trabajo que cumplir y marco la tarjeta, entro a las 8 en punto marqué, y a las 5 salgo, a las 5 en punto marqué, y mis breaks los guardé, eran 5 o 10 minutos y no abusé, fue algo justo. Yo no debo hablar eso de mí, pero se pudiera decir, pero ¿acaso nunca me equivoco? El único que nunca se equivoca es Dios. El único que juzga justamente es Dios, yo no. A veces mi juicio a tratar con alguna situación puede estar manchado por alguna tradición que traigo, algún trauma que yo recibí de antes que no me deja ver tan claro. Dios es justo, yo no. Yo dependo de la justicia de Dios. Y cuando confieso mi pecado como David, yo tengo que reconocer, el único justo es Dios, nadie más. Yo dependo de su justicia. ¿Sí? Entonces, Pastor, y cuando dice, y sin reproche, ¿en qué verso está? ahí debajito, y sin reproche cuando juzgas, Oh, sí, sin reproche. Dios no se equivoca, todo es perfecto de parte de Él. o no, que uno no lo puede reprochar. No, cuando dice que Dios es sin reproche, está Perfección. la perfección de Dios. Oh, ok. La justicia perfecta de Dios. Nosotros tenemos justicia y mostramos justicia, pero no perfecta. Los atributos de Dios, los que son comunicables, los mostramos, pero no en perfección. Ok, gracias. Sí. Y Dios sabe todo, hasta el mismo detalle. Él no necesita testigos, Él no necesita evidencia, Él no necesita nada de eso. Él ve, Él ya sabe. Entonces, cuando el creyente confiesa su pecado, así como David se está presentando ante el Dios juez que ve todo, que sabe todo, por tanto su confesión solamente puede ser honesta. Mis hijos, yo recuerdo cuando estaban pequeños, a veces luchamos mucho para que ellos no tuvieran contienda prevaleciente entre ellos y logramos bastante, pero a veces uno maltrataba al otro y se venía a quejar, Dad, mira lo que dijo y lo que me estaba diciendo. Entonces yo le preguntaba al otro, verificaba que la información era correcta antes de tomar un lado. Cuando verificaba que era correcta, al ofensor le decía, ok, quiero que hagas esto. Tú le dijiste un insulto a tu hermano, tú dijiste esto, eso está mal, es pecaminoso, pero si tú crees que lo puedes sostener, ve a tu cuarto, quiero que te arrodilles y le digas a Dios exactamente las palabras que tú le dijiste a tu hermano y que afirmes delante del Señor que tú puedes sostener eso. Y no podían. Entonces eso los ayudaba a llevar a un momento de confesión, de abandonar ese pecado, de arrepentirse. En el verso 5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está hablando que la mamá de David haya pecado para tenerlo a él. No está hablando de eso. Está hablando de su condición desde que nació. Ahora, David no está diciendo, pues soy hombre, los hombres nos equivocamos, entonces pues por eso pequé. No, él está diciendo no hay nada bueno en mí, yo necesito de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios. Estoy en esta condición caída, pero soy culpable. Él no se está excusando cuando hace esto, ¿sí? La psicología, en cambio, lo que haría es buscar cuál es el trauma que tuvo. Yo ahorita mencioné, los traumas sí nos afectan y sí tenemos traumas, pero no nos excusan para pecar. Nunca un trauma nos excusa para pecar. Somos responsables delante de Dios y David lo está haciendo así. Miremos el 3, buscando la purificación, versos 6 al 9. Verso 6.
Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Qué es lo que busca Dios? Que David hable de lo que está en su corazón. Y David, al hablar así, lo está diciendo. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. En el corazón. Eso es confesión, ¿no? ¿Ah? Eso es confesión. Confesión, sí. Fíjese que David no se queda con nada. Sí. Cuando él está haciendo esta confesión, él como que se desnuda completamente delante del Señor. Su corazón, sí. Él no guarda nada allí. Es una confesión verdadera. Ahora tengamos en cuenta algo. Es posible que esto fue un proceso para David. Porque Natán lo confrontó, él dijo, sí, he pecado contra Dios. Entonces enseguida escribió Salmo 51. Yo no creo. Yo creo que a través de su sufrimiento y el proceso que Dios lo lleva de humillación, David llega a una confesión plena y lo escribe como bendición para el pueblo de Israel. Porque él no tiene nada que esconder y quiere enseñarle a Israel cómo confesar sus pecados. Por eso lo escribe. Y es que, pastor, él entra en ayuno. Él entra en un ayuno cuando la muchacha, la mujer está embarazada y Dios le da el juzgamiento que eso no iba a prevalecer, que el niño no iba, que el niño iba a morir. Iba a morir. Entonces él entra en un ayuno que la gente decía, este hombre, cuando estaba la posibilidad del embarazo, el parto, ayunaba, y ahora que el niño murió ya entró en gozo, entró como, o sea que... Ajá, sí, ya no puede hacer nada por la vida del niño, él sigue adelante, sí. Pero ese sería un poquito diferente a esta confesión. Oh, okay. Sí, porque él está confrontando una consecuencia de su pecado. Oh, sí, okay. Sí, Okay, porque Dios le dijo que ese hijo no iba a vivir. Sí, gracias. Entonces, fíjense, cuando tú buscas lo íntimo del corazón, David está reconociendo que, de nuevo, mi oración no puede convencer a Dios. Es mi corazón humillado delante de Él. Yo no puedo presentar algo que convenza a Dios. Hay gente que ora y creen que tienen que gritar y que tienen que llorar y que tienen que decir un montón de cosas. Dios no es impresionado por nada. Dios quiere el corazón. Una persona puede estar súper arrepentida y no estar llorando, aunque es difícil desconectar uno del otro. Pero esa persona es honesta en su confesión delante del Señor. Esa persona se ha humillado. Entonces, Dios ve el corazón. ¿Sí? Dios ve el corazón. Verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Completamente, fíjense, en las manos de Dios. Yo me acuerdo un tiempo que me lastimé la espalda y no podía caminar, no podía sentarme, y yo estaba prácticamente en las manos de mi esposa para que ella me bañara. Y poníamos una silla con armrest que tuviera sostener los brazos, y yo ahí con los brazos tenía fuerza, pero el resto de mi cuerpo yo dependía completamente de que ella me limpiara, que ella me lavara. Entonces David dice, purifícame con mi hisopo y seré limpio, y usa el término hisopo porque es lo que usaban los sacerdotes. Yo les digo que así lo usaban, era como una brocha que hacían de una planta, y con eso lo mojaban en sangre, y con eso lo esparcían cuando hacían la dedicación en el tabernáculo. Y bueno, aquí todavía es el tabernáculo porque el templo no está construido todavía. Entonces dice, límpiame con mi hisopo, está una referencia a la sangre del sacrificio. David no está usando términos superficiales, David está hablando con lo que él sabe que Dios pide como sacrificio para el perdón y la limpieza de la persona. Límpiame con mi hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Interesante el lenguaje que el rey David está usando aquí. Más blanco que la nieve. Sí. Entonces, cuando él va con Dios en su confesión, él sabe que la limpieza que Dios le da es completa, es total, porque el sacrificio del Señor Jesucristo es completo. En Hebreos 9, en el verso 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios le ordenó a ustedes, de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa es la razón del término hisopo en ese versículo. Y es una limpieza total. David no apela a otro tipo de limpieza, sino un perdón completo. Después en el verso 8, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado.
Fíjense de nuevo, hazme oír, haz que se regocijen. Él es el recipiente de la obra de Dios en su vida. Él no se puede restaurar, Él no se puede levantar por sí mismo, Él no se puede limpiar por sí mismo. Él depende de que alguien haga eso por Él y es Dios. Y esto es posible por la obra de Jesucristo, ¿sí? Y reconoce, mire Salmo 38, versos 3 y 5. Salmo 38, verso 3. Allí está hablando el rey David de la condición de su cuerpo por causa del pecado no confesado. Y miren cómo dice en el verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Verso 5. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Y dice 3 veces a causa de mi pecado, a causa de mi necedad. Está reconociendo su pecado, lo ha llevado a una condición de enfermedad, inclusive, que el hermano Manuel nos estaba compartiendo ahora. Entonces, cuando dice, hazme oír gozo de alegría, pues cuando uno está enfermo no tiene mucho gozo ni mucha alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Está hablando de sanidad. Señor, restáurame completamente. Es lo que Él espera. Entonces, la aflicción la causa Dios sobre el pecador. La limpieza la da Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y el gozo y la alegría lo da cuando quita el peso del pecado. Verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. En otras palabras, ya no mires lo que hice, perdóname y borra todas mis iniquidades. Uno de los deseos más sublimes que tiene un judío cuando habla con otro judío es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Para que eso sea posible, tiene que haber un sacrificio de por medio. Y David pide eso. Esconde tu rostro de mis pecados y mírame a mí. Y borra mis iniquidades. Está buscando la restauración en su relación con Dios. Que eso nos lleva al punto 4, versos 10 al 12. Verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Acuérdense que hay 20 imperativos, todos están pidiendo que Dios haga una obra en él, basado en la misericordia y la compasión de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, fíjese que está pidiendo una renovación de su corazón limpio, un espíritu recto dentro de él, una restauración que Dios solo le puede dar. Y en el verso 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. No está hablando de perder la salvación. No, David sabe eso. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía temporalmente. Venía sobre un rey y lo capacitaba para reinar. O venía sobre un juez como Gedeón y lo capacitaba para pelear una batalla y después el Espíritu se iba. Entonces, David ha visto que Dios quitó su espíritu del rey Saúl porque Saúl desobedeció a Dios. Y él vio que Saúl ya no podía reinar a Israel. Dios lo abandonó en su pecado. Y le está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me dejes sin la capacidad, y más adelante lo vamos a ver, de ser rey, de reinar a tu pueblo. Entonces le pide corazón limpio, espíritu recto, que no le quite su espíritu, que le restituya el gozo de su salvación. ¿Tiene la salvación? Sí, pero no tiene el gozo de la salvación. Porque el pecado para un creyente le roba el gozo de la salvación. Fíjense, un pecado no confesado bíblicamente le roba el gozo de la salvación a un creyente, puede producir amargura en el corazón. Hebreos habla de eso. Sí. Pastor, ¿y podemos convivir con un pecado no confesado? Es muy difícil, la vida del creyente se hace bien miserable con un pecado no confesado. Si el creyente sabe de ese pecado y no lo confiesa, es una lucha que nunca puede ganar. Nomás lo va a consumir. Ahora, hay pecados que nosotros cometemos que no los vemos como pecado, porque no hemos madurado lo suficiente para entender o no hemos sido confrontados para entender. Pero una vez que sabemos que hay un pecado, David ya sabe. Esta es la única opción, confesar y buscar restauración de parte del Señor. Sí. Una vez escuché que desde la
desde que David cometió adulterio hasta que Natán va y lo confronta, pasaron 2 años. No me acuerdo de dónde, porque lo escuché en alguna ocasión. Entonces, se me viene a la mente ahorita que mencionó el hermano Jorge, cuando alguien vive con un pecado que sabe que es pecado, porque hay personas que sí realmente por su inmadurez piensan que tal vez no lo es. Pero ciertamente ese es más o menos el tiempo que hay o no sé. Con la muerte del... Después de que adulteró. David supo, de que David se llegó a Betsabé y la tomó y todo lo que pasó, mandó al frente a Urias y todo eso. Escuché de alguien hace tiempo de ese tiempo... ¿Que eran 2 años? Hasta que Natán fue y le habló de la corderita y eso. Pasaron 2 años en que David vivió con ese pecado. Con ese pecado, pero, sí. Digo, no sé. Bueno, sí, la evidencia que tenemos de la narrativa es que cuando el bebé muere, David todavía no ha confesado su pecado. No, sí, parece que no. Él sabía. No, pero quiero llegar ahí. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó cuando el bebé muere o el niño muere? Pasó 9 meses de embarazo, más la edad que tenía ese niño, porque no dice qué edad tenía. Okay. Entonces estamos hablando de 1 año. Entonces la confesión de David sucede dentro del 2.º año, no que se terminaron los 2 años y entonces se arrepintió, sino ya entró al 2.º año cuando Natán viene y lo confronta. ¿Por qué David no lo veía como pecado? Porque los reyes se tomaban esa libertad de hacer esas cosas. Entonces él estaba abusando del poder y él no estaba viendo su propia maldad, porque cuando Natán usa el ejemplo, la parábola que le muestra, dice, ese hombre tiene que morir. Él entiende la injusticia, pero no la está viendo en él, hasta que es confrontado de esa manera. O sea, que el niño no murió a la semana de haber nacido. No sé, sí, pero no tanto, todavía era chiquito, estaba pequeño. Ahora, esto indica otra cosa. El rey David, nadie lo confrontó con su pecado. Y una de las razones es, como es el rey, pero necesitaba ser confrontado. Y Dios usa al profeta Natán para confrontarlo. Ese es un problema con el liderazgo en la iglesia, que el pastor, si el pastor está pecando, a mí un miembro de la iglesia hace 2 años me dijo, pastor, yo creo que esto no está bien en usted. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué es? Y me puse a pensar y dije, ok, voy a prestar atención a lo que él me dijo. Yo necesito prestar atención a que este miembro está notando que yo no lo puedo notar. Entonces busqué un cambio. Entonces, todos necesitamos ser confrontados. No necesariamente tiene que ser un profeta que venga y nos diga. En este caso para David así fue y él respondió. Y fíjense que el punto 5, él quiere servir. Pastor, disculpe, pero eso no tendría Dios un propósito con eso, de que le dio un largo tiempo para que... y después mandó al profeta. Sí. Porque Dios pudo haber usado a cualquiera que estaba alrededor de él. Sí. Y otra cosa importante ahí, aunque mi enfoque es la confesión, no tanto el pecado y las consecuencias, sino la confesión. Pero todas las consecuencias hubo muchos muertos a raíz de esto. Ahitofel se suicida, dice que era el consejero del hijo de David. Ahitofel era consejero de David antes. Y cuando uno revisa quién es Ahitofel, que era como un profeta en el palacio, él era el abuelo de Betsabé. Y él quiere que maten a David. Y el hijo de David no lo escucha, sino que escucha al otro profeta. Y como no sucede, dice que va a su casa, organiza todo y se cuelga. Entonces hay una muerte allí. Está la muerte de todo lo que su hijo causó. Cuando hubo la revuelta en el reino, hubo muchos muertos, muchos soldados murieron. Y después de eso vemos que uno de sus hijos viola a otra de sus hijas, después mata a su hermano. Y cuando uno lee el libro de los Salmos, al principio Salmos, que la mayoría son escritos por David, muestra mucho gozo, victoria, y después empiezan a cambiar. Usted nota el cambio y entra un proceso de mucho lamento. Y es porque la vida de David cambió desde entonces, nunca volvió a ser igual. Dios le regresó el gozo de la salvación, pero las consecuencias, esas las tuvo que vivir hasta el final. Y tuvo una vida muy trágica, muy trágica. Todo lo que le tocó ver de sus hijos. Todo eso fue trágico. Y fíjense, verso 13 al 17, el enfoque de David. Entonces, después de que reciba el perdón, enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Aquí no hay hipocresía, aquí lo que hay en David es, yo para eso soy, para anunciar a Dios, pero no lo puedo hacer a menos que tenga el perdón. Cuando tenga el perdón, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y escribe el Salmo 51, por ejemplo, verso 14. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Enseñaré, cantaré justicia. Verso 15. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Enseñar, hablar de justicia, proclamar alabanza. Verso 16. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Todo lo que David puede ofrecer es su corazón contrito y humillado. ¿Por qué dice en el 16? Tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, porque el pecado de él, no existe ningún sacrificio para ese pecado. La pena del adulterio es la muerte. Siempre que un pecado demanda la muerte, no existe ningún sacrificio para ese pecado. Y David sabe. Él no puede llevar corderos a sacrificar. Él no puede hacer ofrendas para cubrir su pecado. No tiene nada. Dices, el pecado es irremisible. Irremisible, sí. Ahora, pero aún así él clama a Dios por misericordia y es basado en el sacrificio del Señor Jesucristo más adelante, que es presentado en el tabernáculo con los sacrificios de los sacerdotes y de lo que Dios les mandó a hacer a ellos. Pastor, o sea que David sabía que era un hecho de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Él estaba totalmente convencido de eso. Él profetizó la venida del Y Señor. él clamaba eso suyo. O sea, Bueno, él clama, lo que él entiende es la bondad, la misericordia, la compasión de Dios. Y él clama a eso, pero él sabe que no es posible a menos que haya un intermediario como sacrificio. sus méritos, Sí, entonces méritos de Cristo. lo que David sabe es que él no tiene nada que ofrecerle al Señor, solamente su corazón contrito y humillado, y Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Entonces él se cerciora que su confesión tenga todos estos elementos. Y obviamente la palabra dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Tenemos la ilustración en Lucas donde este hombre dice, se presenta delante de Dios y dice, yo no soy como que este es un recaudador de impuestos, yo sí. Y creyente puede pecar en eso, es decir, yo no soy como el que anda robando en la calle, yo no soy como el que anda allí tirado en tal parte o el que anda abusando de su mujer. Nunca hay punto de comparación. Cuando yo confieso mi pecado, es mi pecado. Ese pecado me condena. ¿Cuántos pecados necesito cometer o una persona cometer para ir al infierno? ¿Cuántos? Uno solo. Y siendo salvo, cometer un pecado es atroz, pero lo hacemos. Entonces nuestra confesión es mejor que esté en línea con lo que la Biblia nos dice para estar seguros que estamos haciendo no un método, pero observando lo que indica esto, el corazón de un hombre que se ha humillado delante de Dios. Sí. Sexto, mirando la gloria de Dios, es nuestro último punto, versos 18 y 19. Haz bien, verso 18, con tu benevolencia a Sión. Fíjense, hasta este punto, ¿de quién está hablando de David? De él. De su relación con Dios. Después pasa para que yo pueda anunciar al pueblo. Aquí cambió. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Ahora se refiere a la ciudad o a la nación. En realidad, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Le importa la gloria de Dios. Y le importa que el pueblo de Israel presente sus sacrificios al Señor. La gloria de Dios en Israel es el enfoque de David. Una persona arrepentida le pesa la gloria de Dios en su corazón. En el caso de David es la nación, Sión, los muros de Jerusalén, que representan fuerza y gloria. Entonces los sacrificios cobran sentido. Entonces cuando cobran sentido. Mire, hoy el peso entonces para el creyente arrepentido debe ser el daño que le causa a la iglesia del Señor y como viene a ser un impedimento para que Dios completamente sea glorificado en la iglesia, en su relación con los hermanos en la fe. Entonces busca que Dios sea glorificado y sabe que su pecado impide que eso suceda.
plenamente, porque Él viene a ser una piedra para que el nombre de Dios sea exaltado completamente. Y no quiere ser esa piedra, Él quiere ser parte de la exaltación del Señor. Entonces, las cosas que nos enseña este salmo de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión, el poder perdonador y restaurador, la omnisciencia, la santidad, la fidelidad, la salvación, la justicia, la verdad, la gloria de Dios, como es digno de ser adorado, soberano y benevolente. Entonces, una confesión bíblica es de suma importancia, últimamente es por la gloria de Dios. Y el rey David lo entendió y así escribió. Vamos a terminar. Obviamente esto es mucho más amplio, pero por cuestión de tiempo es todo lo que podemos hacer. Sí, Padre, gracias. Señor, somos hombres necesitados. Necesitamos de tu misericordia, Señor. Somos hombres necesitados de ser instruidos a través de tu palabra, aún en algo tan íntimo como es la confesión de los pecados. Gracias por esta instrucción. Ayúdanos a meditar, a considerar lo que aprendemos y a arribar al mismo lugar. Es tu gloria la que está en juego, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para no traerla a ti? Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Oh, vamos a orar por los alimentos. Sí, Padre, oramos, Señor, gracias por la provisión de los alimentos. Te pedimos por el pan de cada día y que así vivamos, Señor, esperando en tu provisión, reconociendo que tú eres el dueño de todo y el que concede para todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues vamos a comer, hay una carne bien rica. Sí. Sí, sí, dime las que quieran. Sí.